Bien, hermanos, muy buenos días, hermanos, para todos. Agradecemos al Señor una vez más que nos concede este tiempo para escuchar la palabra, este tiempo para predicar la palabra. Damos las gracias al Señor por la vida de cada uno de nosotros que nos concede estar aquí. No olvidemos que el Señor es soberano, que aunque han ocurrido diferentes circunstancias para que usted esté aquí sentado en esta mañana, realmente ha sido el mismo Señor quien ha obrado soberanamente para que usted esté aquí, para que pueda escuchar la palabra, no escucharme a mí, por supuesto, sino escuchar la palabra del Señor. Quisiera, hermanos, que oráramos encomendándonos a nuestro Señor para comenzar este tiempo, porque ustedes saben, nuestra debilidad para comprender la palabra es grande. El pecado ha afectado nuestra mente y por tal razón debemos pedir la asistencia del Señor para que Él nos permita comprender. Entonces, oremos y nos encomendamos al Señor. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra, porque podemos abrirla aún con toda libertad, Señor. Y si alguien prohibiera abrir las Escrituras, danos, Señor, el valor para seguirlas abriendo en cualquier escenario. Queremos pedirte, Señor, que en este tiempo tu Espíritu Santo sea obrando en nuestros corazones, que podamos, oh Señor, entender, que podamos guardar tu palabra en nuestros corazones, que podamos ser confrontados por tu palabra, desafiados por ella, para que cada vez más nos ajustemos a lo que tu palabra quiere que seamos. Nos encomendamos a ti, Señor, en este tiempo. Ayúdanos, habla en particular a cada uno, habla a toda tu iglesia, Señor, porque para eso hemos venido, Señor, a escuchar tu poderosa y transformadora voz. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos las gracias. Amén. La santidad en la vida cristiana, recuerden, es el propósito por el cual nosotros hemos sido salvados. De hecho, la misma salvación es ir siendo santificados conforme a la imagen de Jesús. Pero ustedes ya habrán experimentado lo difícil que es poder perseverar, poder vivir una vida cristiana que se acomode o que se ajuste a las Escrituras. Cuando creemos que estamos bien, cuando creemos que hemos vencido, cuando creemos que ya estamos a un paso de alcanzar una santidad superior, inmediatamente todo se nos viene abajo y fallamos delante del Señor, cometemos pecado, cometemos transgresión y la meta de conformarnos a la imagen de Cristo se hace cada vez más distante y más lejana, y eso es humillante para nuestro orgullo y también eso nos arroja a veces al suelo y no queremos pararnos de ahí. Pues todo esto, hermanos, se debe en gran medida no a ninguna circunstancia que esté fuera de nosotros, no se debe a ninguna situación que venga de afuera como tal, sino que todo esto se debe, esta dificultad en la vida cristiana, se debe al pecado que mora en cada uno de nosotros. El peor enemigo que tienen los cristianos, como bien sabemos, como bien hemos escuchado, no es Satanás, que es muy poderoso, no es el mundo, que tiene una gran influencia, sino que somos nosotros mismos. Nuestro propio pecado, nuestras propias decisiones, nuestras propias inclinaciones son el peor enemigo que nosotros tenemos. Por eso, hermanos, quisiera en esta mañana compartir con ustedes este tema acerca del cristiano y el pecado, porque aunque es un tema que es muy básico de la vida cristiana, es un tema con el que nosotros día a día estamos luchando y estamos batallando,
y nos hará muy bien, hermanos, recordar algunos de los principios, algunas de las verdades más importantes para saber cómo tratar, para saber cómo es que debemos abordar nuestro propio pecado. Como ustedes podrán ver allí en la presentación, he querido titular esta enseñanza como el cristiano y el pecado. Causas del pecado, efectos del pecado y la solución también para el pecado del cristiano. De manera que este sermón va a ir en esas tres direcciones. Primero vamos a hablar de las causas más comunes que llevan a los cristianos a pecar. Luego veremos los efectos del pecado del cristiano. Y luego, en último lugar, veremos la solución para el pecado del cristiano. Pero antes de iniciar, quisiera recordar unas observaciones para que tengamos en cuenta durante esta enseñanza. Lo primero que quiero recordarles, hermanos, es que nosotros, los que hemos sido salvados por la gracia del Señor, los que hemos creído en Cristo, los que hemos sido regenerados en verdad por la gracia del Señor, nosotros caemos en pecados, podemos caer en pecados y podemos caer también en pecados graves. Y no solamente podemos caer en pecados graves, sino que también podemos permanecer mucho tiempo en estos pecados graves. Eso es una realidad en la vida de cualquier cristiano. Un cristiano puede caer en un pecado grave y permanecer por un tiempo en ese pecado grave. Por más piadoso, por más íntegro que un cristiano sea, puede caer en un pecado grave, ¿no? Recordaba, esta semana vi alguna enseñanza, un maestro estaba enseñando la manera como David, quien era el hombre conforme al corazón de Dios, en una época de su vida tenía un gran temor de hacerle daño a Saúl, el ungido de Jehová, a tal punto que cuando se lo encuentra en una cueva, le corta la punta del manto porque tiene miedo, y después de que le corta la punta, siente miedo y temor porque ha hecho algo que no se debería haber hecho. Pero un tiempo después vemos a David cometiendo un terrible adulterio, matando al esposo de esa mujer con la que cometió adulterio. Así que desde ese proceso, miren ese proceso de David, que él, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, de mucha piedad, de mucha integridad, cayó a un terrible pecado y permaneció por un tiempo en esa condición. Pero también, hermanos, otra observación que quisiera compartir es que aunque un verdadero cristiano, porque no hay cristianos verdaderos y falsos, un cristiano peque y permanezca por un tiempo en ese pecado, no pierde su salvación, no pierde su relación con Dios, ya que su salvación enteramente depende de la obra de Dios, de que Dios lo guarda a él. Así que esto es una verdad que debemos siempre recordar, hermanos, y es que en cualquier pecado que cometamos, no perdemos la salvación, no caemos del estado de gracia, no dejamos de ser hijos, pero sí nos buscamos varios problemas en cuanto a nuestra relación con Dios, ¿no? El Señor nos recuerda en su palabra que la salvación no se pierde, por ejemplo, en textos como estos. Permítanme solamente citarlos. Dice: y aquel que es poderoso, hablando de Dios, para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Este versículo promete en Judas, versículo 24, que el Señor nos va a guardar, Así que estas dos verdades, hermanos, son importantes para abordar nuestro tema. Todos los cristianos cometemos pecado grave y podemos permanecer en un tiempo en ese pecado. Pero aunque cometamos ese pecado y permanezcamos en un tiempo en él, no perdemos nuestra salvación. Dicho esto, hermanos, quisiera que entonces empezáramos a ver la primera parte de este sermón, que tiene que ver con las causas del pecado en el cristiano. Ese será nuestro primer punto, las causas del pecado en el cristiano. Y en esta mañana vamos a estar viendo
varios versículos, algunos yo los voy a citar desde aquí y otros les voy a animar a que ustedes los busquen. En este primer versículo quiero que lo busquen conmigo, es Santiago, capítulo 1. Y quisiera que veamos en primer lugar eso, las causas del pecado en el cristiano. Santiago capítulo 1, versículos desde el 13 hasta el 15, nos dicen lo siguiente. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Ustedes pueden observar, hermanos, que este pasaje nos muestra la primera causa de pecado en el cristiano, y la primera causa son las tentaciones. Pero es importante entender algo de lo que Santiago está diciendo aquí. Santiago está diciendo que las tentaciones, aunque claramente son producidas por agentes externos, realmente las tentaciones empiezan por los deseos de la concupiscencia en el corazón de cada cristiano. Santiago nos dice ahí, como ustedes pueden observar, que cuando hay tentación es porque uno es atraído y seducido de su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa un fuerte deseo en el interior que es malo y que es pecaminoso. Todos nosotros los cristianos tenemos este deseo malo, perverso, y cuando este deseo es despertado, alimentado, nos seduce y nos atrae para finalmente concebir y dar luz al pecado. Pero es importante, hermanos, comprender también que toda tentación no solamente es o nace desde el corazón, sino que toda tentación también es alimentada por Satanás y por el mundo. Por Satanás y por el mundo. Y aunque las tentaciones inician en el corazón, Satanás y el mundo son los instrumentos que alimentan, por así decirlo, las tentaciones de los cristianos. La Biblia, por ejemplo, en Mateo capítulo 3, no lo busquen, solamente lo voy a citar, nos dice que Satanás es un tentador. Cuando él se acercó a Jesús para tentarlo, la Escritura dice, vino a él el tentador. De manera que aunque las tentaciones se producen en el corazón de los cristianos, Satanás también es un agente que sabe utilizar y sabe aprovechar las diferentes circunstancias para tentar a los cristianos. Él es el tentador. Por ejemplo, quiero que me acompañen a Lucas 22, un momento, y veamos un ejemplo de cómo Satanás tienta. En Lucas 22 nosotros encontramos aquella conversación entre el Señor Jesucristo y Pedro. Y en esta conversación el Señor Jesucristo profetiza que Pedro será zarandeado como a trigo. Miren el capítulo 22, el versículo 31. 22, 31. Dice así, dijo también el Señor, Simón, Simón,
He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero, dice el Señor, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Verso 33, miren la respuesta de Pedro, y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Noten, hermanos, que aunque la negación que el apóstol Pedro iba a cometer aquí del Señor Jesucristo tiene como un agente externo a Satanás mismo. Satanás es quien va a zarandear a Pedro para que Pedro termine negando al Señor. Así que Pedro es tentado por Satanás en esta situación para que él termine negando al Señor. Y ustedes saben cómo sucedió eso. Pedro se fue a buscar al Señor Jesucristo cuando había sido capturado, y algunas personas empezaron a decirle: Pedro, o bueno, empezaron a decirle: este Galileo andaba con Jesucristo. Y él empezó a negar durante 3 veces que conocía al Señor Jesucristo. Y aunque no se ve en el pasaje de la caída de Pedro ahí, que Satanás haya estado tentándolo, este pasaje que estamos viendo sí nos deja ver que Pedro efectivamente fue tentado por Satanás. Ahora, en esa tentación hay un elemento externo, que es la operación de Satanás, que está de alguna manera haciendo que estas personas le pregunten a Pedro lo que le están preguntando. Pero también hay un elemento interno, una necesidad en Pedro, y es la necesidad de no perder su vida. Pedro no quiere morir. Si descubren que Pedro es uno de los seguidores de Jesucristo, también será capturado, también será llevado a juicio, y Pedro no está dispuesto a ir a tanto por seguir a Jesucristo. Así que él termina negando al Señor Jesucristo para salvar su propia vida. Él prefirió amar su propia vida que amar al Señor Jesucristo. Así que las tentaciones de Satanás, hermanos, las tentaciones del mundo son agentes externos que pueden causar el pecado en los cristianos. Quisiera recordar una ilustración que pues ya se ha dicho aquí, que siempre usamos, pero que es muy útil para hablar de cómo funciona esto. Y especialmente, hermanos, es que muchos reyes, muchos imperios en la antigüedad hacían grandes murallas para defender sus imperios, sus castillos de los ataques de los enemigos que venían de afuera. Incluso estos reyes, estos emperadores, creaban grandes ejércitos para que en los momentos de la batalla estos ejércitos pudieran salir a defender el castillo o el reino o el imperio. Sin embargo, muchos de los grandes imperios, muchos de estos grandes reinados cayeron no por las amenazas que venían de afuera, sino que muchos de ellos cayeron por las amenazas que venían de adentro, es decir, por los golpes de Estado, por los sindicatos, por las guerras civiles dentro de los mismos imperios y gobiernos. Si ustedes recuerdan a Faraón en Éxodo, Faraón tenía miedo de que los israelitas le dieran un golpe de Estado. Faraón no estaba tan preocupado por los imperios de afuera como por la gente que tenía viviendo adentro. Esto es muy ilustrativo, hermanos, para la vida cristiana, porque en la vida cristiana nosotros debemos estar muy preocupados no solamente por los enemigos de afuera, que son Satanás y que son el mundo, sino que de manera especial nosotros deberíamos tomar medidas contra los enemigos de adentro. ¿Cuál es el enemigo de adentro que puede hacer caer a una persona, que puede hacer caer todo un imperio? Es nuestro propio
pecado. Nosotros somos nuestro peor enemigo. Las Escrituras dicen que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, perverso. Nosotros no somos buenos. El peor enemigo no está afuera. El peor enemigo no es Satanás. El peor enemigo no es el mundo. El peor enemigo es nuestra propia concupiscencia, como Santiago nos lo ha dicho. Así que en ese sentido, la segunda causa de pecado es el dominio que a veces toma la corrupción de pecado que aún queda en nosotros. La primera causa es las tentaciones del mundo y Satanás, pero la segunda causa es el dominio o el predominio de la corrupción que aún queda en nosotros. Quiero que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan y veamos algo allí. Primera de Juan, capítulo 8. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. En este texto, el apóstol Juan habla acerca de unas personas en el primer siglo que no creían que tenían pecado. Esto eran los gnósticos. Y en versículo 8, Juan habla contra esos gnósticos y al mismo tiempo instruye a la iglesia. Dice el versículo 8 así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Noten que hay dos reconocimientos que uno debería hacer. El del versículo 8 es reconocer que tenemos pecado en singular. Pecado en singular. Es decir, que nosotros todavía tenemos una naturaleza corrompida que habita en nosotros. Tenemos los restos de esa naturaleza pecaminosa. Y si alguien que sea cristiano niega esa verdad, se está engañando a sí mismo. Pero en el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, es decir, pecados cometidos, pecados prácticos. Así que aquel que diga que no ha cometido pecados también es un mentiroso y hace a Dios mentiroso, porque la palabra claramente nos enseña que tenemos todavía corrupción restante y que tenemos todavía actos pecaminosos en contra de Dios. Pero el apóstol Pablo en la carta a los romanos le dice a estos romanos, ya viendo otra epístola, él les dice, no reine pues el pecado sobre vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Noten que el cristiano, hermanos, el cristiano tiene ahora la capacidad de no permitir que esa corrupción restante reine en él. El no creyente, el que no se ha convertido, no tiene la capacidad de evitar que el pecado reine en él, que el pecado gobierne en él. De manera que la condición natural de un incrédulo es que el pecado lo está reinando todo el tiempo. Y cualquier decisión que un incrédulo toma, la toma siendo reinado, siendo impulsado por el pecado mismo. Pero a los cristianos, cuando se les dice no permitan que el pecado reine, es porque nosotros ahora en Cristo tenemos la capacidad para impedir que el pecado reine en nosotros. No debemos, hermanos, alimentar la carne, no debemos proveer para nuestra carne, porque eso puede ser una gran causa de pecado para nosotros. Ahí mismo en Primera de Juan, hermanos, en el capítulo 3, versículo del 7 al 9, el apóstol Juan hace una buena diferencia que nos va a ayudar a entender esto mucho mejor. Primera de Juan, capítulo 3,
del versículo 7 al 9, el apóstol Juan dice así: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El apóstol Juan aquí hace una diferencia entre los que son de Dios, los que son creyentes, y entre los que no son creyentes. El no creyente tiene dos características. Primera, practica el pecado. Segunda, no hace justicia. Pero el creyente tiene también dos características en este pasaje. Practica la justicia y hace pecado, pero no lo practica. Es decir, que un cristiano no puede practicar el pecado. Ojo, un cristiano no practica el pecado. Un cristiano sí hace el pecado, pero un cristiano no practica el pecado. Un cristiano más bien practica la justicia, pero no hace pecado. Mientras que un no creyente, ¿qué hace? Practica el pecado y no hace justicia. La palabra practicar que encontramos en este pasaje es una palabra que significa hacer continuamente algo. Alguien puso una ilustración alguna vez de que la palabra práctica es como una fábrica que está abierta 24 horas, que 24 horas está produciendo, y a eso se refiere aquí la práctica del pecado. De manera que el que practica el pecado, el inconverso, es como quien todo el día está pensando en cómo cometer pecado. Mientras que el creyente ha cerrado, por así decirlo, esta fábrica, ha cerrado esta industria y ya no está a las 24 horas produciendo pecado. Pero sí Juan reconoce que el cristiano sí hace pecado. Una gran diferencia hay entre practicar pecado y en cometer pecado. El cristiano comete pecado, pero no practica el pecado. Y Juan dice aquí, si alguien practica pecado, simplemente no es creyente. Así que tengamos cuidado, hermanos, de practicar el pecado, porque eso evidenciaría que no somos creyentes. Juan es muy tajante aquí. Él dice, el que practica el pecado es del diablo. Así que si alguno de ustedes o yo mismo vivimos en una continua práctica de algún pecado en particular, no le des vueltas a la cabeza. Juan dice, eres del diablo. No eres salvo, necesitas arrepentirte de tus pecados. Ya hemos visto dos causas hasta aquí. Primero, las tentaciones. Segundo, el dominio de la corrupción restante. Pero tercero, hermanos, veamos otra causa muy común que nos puede llevar al pecado: el descuido de los medios de gracia. Quiero que vayamos a Lucas capítulo 22, acompáñenme a este pasaje, Lucas capítulo 22, y veamos el versículo 46. Lucas 22, versículo 46, vamos a argumentar que el descuido en los medios de gracia, hermanos, es una causa muy común del pecado en el cristiano. Lucas 22, 46, este escenario es cuando Jesús con sus discípulos van al huerto del Getsemaní para orar porque se acerca el momento de la muerte de Cristo.
Y los discípulos se quedan dormidos varias veces en lugar de estar orando, y el Señor Jesucristo en el versículo 46 los exhorta y les dice lo siguiente. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí Lucas está relacionando la oración como un medio para evitar caer o entrar en tentaciones. Cuando un cristiano, como lo eran los discípulos, descuidan voluntariamente la práctica de los medios de gracia como la oración, pueden fácilmente entrar en estados de tentación prolongados y entrar y cometer pecado también. Pero, ¿qué son los medios de gracia? ¿Y a quién me estoy refiriendo aquí? Si alguno no está advertido de qué son los medios de gracia, permítanme darles una definición de qué son los medios de gracia y a qué es lo que me refiero con esto. Los medios de gracia, hermanos, para recordar, son las actividades que Dios ha dejado a nuestra disposición para dar su bendición, para darnos su fortaleza y para darnos mayor gracia, para resistir a la tentación. Los medios de gracia, hermanos, son todos esos canales a través de los cuales la gracia de Dios se le da a los cristianos para que estos sean fortalecidos en su vida cristiana. ¿Cuáles son los medios de gracia más comunes? La lectura y el estudio de la palabra, la oración, congregarse, la celebración de la cena del Señor, la audición de la palabra de Dios. Todas estas acciones, ya sean de forma personal o de forma pública, son medios a través de los cuales nosotros los creyentes podemos ser fortalecidos en nuestra vida cristiana. De manera que el descuido voluntario de estos medios, descuidar la oración, descuidar el estudio de la palabra, descuidar el congregarse con la iglesia, descuidar la celebración de la cena del Señor, no oír la palabra, no prestar atención a la palabra, constituyen una causa fundamental de pecado en los creyentes. En otras palabras, vemos en este pasaje, hermanos, que Pedro no oró lo suficiente. Pedro no oró lo suficiente. Se quedaba dormido. Y por eso fácilmente Satanás pudo entrar y engañarlo para que negara al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿están ustedes durmiendo en lugar de estar orando? El Señor da aquí una reprensión muy fuerte, invitándonos a que oremos y a que no durmamos para que no entremos en tentación. Así que, hermanos, la manera como evitamos caer en pecado es orando al Señor y es participando continuamente de los medios de gracia. Así que estas tres son las causas más comunes de pecado. Pero ahora podríamos preguntar, ¿qué efectos produce en un cristiano el pecado? ¿Qué pasa cuando un creyente ha pecado? Así que en segundo lugar veamos esto, los efectos del pecado en el cristiano. Y permítanme mencionar tres grupos de efectos de pecado en el cristiano. En primer lugar, hay unos efectos para con Dios por nuestro pecado, hay unos efectos para con nosotros mismos y hay unos efectos para con otros también. En primer lugar, veamos los efectos para con Dios. ¿Qué pasa cuando pecamos? Quiero que me acompañen a un pasaje que está en Isaías 64. Vamos allí. Isaías 64,
Y quiero que leamos los versículos 7 y 8. Isaías 64, versículos 7 y 8. Dice así este pasaje: nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aquí en particular podemos ver el primer efecto del pecado para con Dios. Cuando pecamos, hermanos, cuando pecamos, este texto nos dice que la luz del rostro de Dios ya no nos alumbra más. Cuando nosotros pecamos, la luz del rostro de Dios es quitada de sobre nosotros. Cuando nosotros pecamos, aunque Dios sigue siendo Padre, nosotros incurrimos en desagradar paternalmente a Dios. Y Dios entonces quita temporalmente la luz de su rostro de sobre nosotros. Cuando los autores del Antiguo Testamento hablan acerca de la luz del rostro de Dios, se están refiriendo a cuando Dios mira con favor, con misericordia y con gracia a una persona para guiarla, para ayudarla, para enseñarle, para bendecirle. Pero cuando Dios quita la luz de su rostro sobre un hijo suyo por causa del pecado, eso quiere decir que ese creyente ya no disfrutará temporalmente de la gracia, de la misericordia, de la guía y de la bendición del Señor. Quitar la luz del rostro de Dios es quitar la bendición de Dios de sobre los creyentes. Dios voltea su rostro porque está desagradado de las acciones de sus hijos. Hermanos, la salvación no se pierde, pero sí hay algo que se pierde. Se pierde temporalmente la luz del rostro de Dios iluminando a los creyentes. Es como cuando, por ejemplo, hermanos, un hijo rebelde en casa trata mal a sus padres y se va de la casa, ese hijo deja de ser hijo, ese hijo no deja de ser hijo, sigue siendo hijo, pero ha incurrido ahora en un desagrado paternal. Ese papá ahora ya lo ve de una manera desagradable y quiere disciplinarlo ahora por causa de ese pecado que ese hijo ha cometido. Así que el primer efecto es este: incurrir en un desagrado paternal y Dios quitando la luz de su rostro. Pero también, hermanos, cuando pecamos, contristamos al Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu con el que fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, este pasaje nos enseña que cuando nosotros pecamos no solamente estamos incurriendo en una transgresión y en un desagrado contra Dios, sino también en una transgresión y desagrado contra el Espíritu Santo, que también es Dios. La palabra contristar significa entristecer, afligir, afectar. Es decir, que nuestro pecado realmente entristece, aflige y afecta al Espíritu Santo que mora en nosotros. Y cuando eso sucede, la palabra de Dios ya no es un deleite para el cristiano. La oración ya no es un deleite para el cristiano. La iglesia deja de ser un deleite para el cristiano. Cualquier cosa es mejor que cualquier actividad espiritual. Cualquier cosa me puede satisfacer más cuando he contristado al Espíritu Santo. Así que nosotros realmente afligimos al Espíritu Santo, lo apagamos, como dice otro pasaje, cuando pecamos contra el Señor. Pero también hay unos efectos contra nosotros mismos. En primer lugar, hermanos, dañamos nuestras virtudes y consuelos.
Cuando nosotros pecamos contra el Señor, dañamos nuestras virtudes y consuelos. David, después de haber pecado, le dice al Señor en el Salmo 51, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Claramente, en su pecado, David había perdido la experiencia sobrenatural del gozo de Dios. Así que cuando un cristiano peca, un cristiano disminuye o pierde el gozo de su salvación, pierde esta experiencia espiritual de estar contento y agradecido con el Señor. Pero no solamente se le dañan las virtudes y los consuelos a un cristiano, sino que también se le endurece el corazón. En el Salmo 32, David, en el versículo 3, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé. Eso quiere decir que David, cuando había cometido pecado, duró un tiempo callado, duró un tiempo sin acercarse al Señor. Él duró un tiempo endurecido en su corazón y no quería arreglar las cosas con Dios. Así que David puede decir mientras callé, mientras callé. Hay momentos en los que a los creyentes se nos endurece el corazón por causa del pecado y no queremos hablar con nadie y no queremos hablar con Dios, y eso hace que nos sintamos, como dice David, con los huesos envejecidos. Pero también, hermanos, otro efecto que el pecado produce es que nos acarreamos juicios temporales. Juicios temporales. El Señor, por ejemplo, dio muerte física por causa de un pecado. Vamos a buscar en nuestras Biblias 2 de Samuel y vamos al capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. En estos capítulos de Segundo de Samuel es donde encontramos, hermanos, el escenario del pecado, el gran pecado o los pecados del rey David. Segundo de Samuel, capítulo 12, verso 14. Vemos aquí el juicio temporal, la severidad de Dios para con David, un creyente, por causa de su pecado. Dice así la palabra aquí, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. El hijo que David había tenido con esta mujer en su adulterio iba a morir y efectivamente murió. Eso es una manera como el Señor enjuicia temporalmente a los creyentes que cometen pecado contra Él. Muerte. Pero también el Señor puede mandar enfermedad. Nosotros al leer, por ejemplo, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 32, nos damos cuenta cómo David describe que le ardían los huesos, que le dolía su cuerpo, que no aguantaba más el dolor. Y todo esto había sido producido por el pecado de David. Un autor dice que todo pecado es amartiogénico. Todo pecado es amartiogénico. O toda enfermedad es amartiogénica. Es decir, que cuando un creyente peca, eso trae enfermedad. Y que toda enfermedad, desde la caída de Adán y Eva, es producto precisamente del pecado de Adán y Eva. Entonces, cuando Adán cayó en pecado, hermanos, cuando la caída ocurrió en el Edén, eso indirectamente ha producido todas las enfermedades que nosotros conocemos en el mundo. Así que indirectamente la enfermedad es producto del pecado. Aunque no toda enfermedad en nuestra práctica diaria es producto de nuestro pecado, toda enfermedad en general sí es producto de la caída de Adán y Eva. Pero también, hermanos, es cierto que muchas de nuestras enfermedades pueden ser producidas por nuestro propio pecado.
Eso la Biblia lo enseña claramente en muchos textos como esos que David cita. Así que a veces, hermanos, la mayoría de las dificultades, enfermedades, problemas, situaciones, crisis que experimentamos pueden deberse a nuestro propio pecado sin tratar. Y nosotros a veces somos muy buenos en decir, esto es por la providencia del Señor, estoy enfermo por la providencia del Señor, esta crisis es la providencia del Señor, esto es una prueba del Señor, pero puede que en realidad, hermanos, todo esto es un disfraz, una máscara que nos ponemos para no reconocer que hemos pecado y que nuestra enfermedad, que nuestra crisis, que nuestra tribulación es producto de nuestro propio pecado. Pero el tercer grupo también de efectos de nuestro pecado, hermanos, es que, como dice aquí este versículo, hacemos blasfemar a los enemigos de Jehová. Yo quiero que vayamos un momento a Tito, capítulo 2, versículo 5. Tito, capítulo 2, versículo 5. Y miren este pasaje, hermanos, en el que las mujeres, el rol de las mujeres mal hecho puede ser causa de hacer que otros sean lastimados, de que los enemigos del Señor blasfemen del nombre de Dios. 2.5 dice, bueno, desde el 4 para entenderlo, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si una mujer no permanece en estas cosas que la palabra le manda, va a hacer que los enemigos de Jehová blasfemen, que otros se escandalicen, que otros en sus conciencias sean lastimados y que otros empiecen a hablar mal del Dios de los cristianos. Así que esto también lo produce nuestro propio pecado. Así que, hermanos, hasta aquí hemos visto las causas más comunes del pecado, hemos visto los efectos del pecado en el cristiano, pero ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando hemos pecado y cuando estamos experimentando estos efectos del pecado en nuestra vida? ¿Qué deberíamos hacer para tratar y para darle solución a nuestro pecado? Así que en tercer lugar, hermanos, quiero que veamos la solución para el pecado en los cristianos. Yo creo que vayamos a Primera de Juan, un texto que es elemental en este asunto, pero que en la práctica no viene a ser tan elemental. Primera de Juan, capítulo 1, y veamos el versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Voy a leerlo para ustedes. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para la solución eficaz del pecado del cristiano, el primer paso es confesión de pecado en el marco del Evangelio. Esa es la primera solución para el pecado del cristiano. Confesión de pecado en el marco del Evangelio. Permítanme explicar un poco más este texto. En primer lugar, noten ustedes la palabra confesar. Si confesamos nuestros pecados. La palabra confesar en el idioma original es la palabra homologar. Homologar. Esta palabra homologar viene de dos palabras, que una es homo, y la otra es logos. La palabra homo significa lo mismo y logos significa hablar o decir. Así que literalmente esta palabra podría traducirse como decir lo mismo. Confesar es decir lo mismo. ¿Cómo así?
¿Cómo así que decir lo mismo? La idea de confesar es decir lo mismo de mi pecado, lo mismo que Dios dice de mi pecado. O sea, si Dios dice que esto es pecado, en mi confesión yo también voy a decir que esto es pecado. Si Dios dice que esto que yo hice, esta mentira que dije es pecado, en mi confesión yo también debería decir, Señor, esto que yo hice es pecado. Por eso es decir lo mismo que Dios dice acerca de un pecado. Así que confesar, hermanos, necesita que haya de la palabra de Dios, porque uno no puede saber, no puede entender si ha hecho algo pecaminoso totalmente si no se convence mediante la palabra de Dios. De manera que toda confesión de pecado debería traer detrás de sí un texto de la palabra que me ha hecho darme cuenta de que yo he pecado, y ese texto de la palabra que me muestra mi pecado, yo debería llevarlo a la confesión. Algo así como, Señor, tu palabra en este texto dice que esto es pecado y yo lo he cometido. Estoy de acuerdo contigo. Lo estoy confesando, Señor. No me castigues por este pecado. Pero noten que el versículo 9 también dice, si confesamos nuestros pecados. Así que Juan se refiere aquí a todas esas acciones pecaminosas que nosotros hemos cometido durante nuestros días de vida cristiana. No solamente debemos reconocer que somos pecadores en forma general, sino que deberíamos también reconocer y confesar las acciones pecaminosas del día al día. Pero el versículo también dice, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar pecados. Hermanos, ¿por qué la confesión de pecados es un instrumento tan eficaz para que nuestros pecados nos sean perdonados? Entonces, la razón no es porque la confesión sea de alguna manera poderosa en sí, la confesión de pecados, sino porque la confesión de pecados se basa en el hecho de que nuestro Señor Jesucristo es justo. Es decir, ¿por qué nosotros al confesar pecados podemos ser perdonados? Porque el Señor Jesucristo ya ha hecho provisión para esos pecados. El Señor Jesucristo ya ha pagado por nuestros pecados, y por eso nuestra confesión va a ser un medio para que se nos vuelva de alguna manera a aplicar la suficiencia de la obra de Cristo y nuestros pecados sean perdonados. Así que no es la confesión de pecados en sí la que nos perdona los pecados, sino es la obra de Cristo en la que se confía. Cuando uno confiesa pecados, que nuestros pecados son perdonados. Por eso recuerda Juan aquí que Él es fiel y justo. Cristo ya ha pagado por los pecados. Cristo ha prometido perdonarnos cuando nos acercamos a Él. Pero en segundo lugar, hermanos, no solamente debemos confesar nuestros pecados, sino que también deberíamos renovar nuestro arrepentimiento. Renovar nuestro arrepentimiento. El arrepentimiento en la vida de un cristiano debería ser continuo, porque el pecado en un cristiano es continuo. Mientras el pecado en el cristiano permanezca, el arrepentimiento también debería permanecer. De manera que toda la vida de un cristiano debería ser una vida de arrepentimiento. ¿Pero qué es el arrepentimiento? Podríamos resumirlo en tres pasos para obtener o para hacer un verdadero arrepentimiento, entendiendo que es una obra del Señor. En primer lugar, debemos tener conciencia de nuestros pecados. Ese es el primer paso para un arrepentimiento verdadero. Ser conscientes de que nosotros hemos cometido un pecado contra el Señor. David en el Salmo 51 dice cuáles son sus pecados, reconoce, es consciente de que ha pecado contra el Señor. Pero el segundo paso, además de ser consciente de los pecados, es tener una contrición en el espíritu, una tristeza según Dios, que nos va a ayudar a dolernos, a llorar, a lamentarnos realmente por nuestro pecado. Recuerden que hay una tristeza falsa que solo es culpa,
uno se siente culpable y llora, pero eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando uno se duele, uno llora por su pecado y entonces da pasos para cambiar, para obedecer al Señor. Así que primero, conciencia del pecado. Segundo, un dolor por el pecado. Pero tercero, un cambio, una vivificación. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, Proverbios 28:13. El que confiesa y se aparta, ahí está el elemento del arrepentimiento, se aparta, alcanzará misericordia. De manera, hermanos, que hay que renovar el arrepentimiento si queremos tratar continuamente con nuestro pecado. Todos los días de nuestra vida deberíamos confesar nuestro pecado y todos los días de nuestra vida deberíamos arrepentirnos. Muy bien, hermanos. Hemos visto hasta aquí entonces estas tres cosas. En primer lugar, hemos visto las causas más comunes del pecado. Luego hemos visto los efectos del pecado. Y ahora hemos visto la solución para el pecado. Permítanme decir unas cosas finales, hermanos, para terminar. Y son las siguientes. En primer lugar, hermano, hermana que estás aquí, puede que en estos momentos tú estés descuidando los medios de gracia. Puede que en estos momentos tú no estés teniendo una vida de oración. Puede que en estos momentos tú no estás teniendo una vida de estudio de la palabra disciplinada. Puede que tú tengas una muy buena excusa y justificación para no hacerlo, pero no importa cuál sea tu excusa o justificación, no lo estás haciendo. Si ese es tu caso, hermano, estás a punto de cometer pecado si es que no lo estás haciendo ya. Si esa es tu condición, tú eres una presa fácil de Satanás, eres una presa fácil del mundo, eres una presa fácil de tu propia concupiscencia. Así que lo que yo te puedo decir aquí es que debes empezar a retomar la disciplina en los medios de gracia, Pero por otro lado, hermano o hermana, puede que tú en este momento ya hayas cedido a la tentación de Satanás, de tu carne, del mundo. Puede que en este momento ya has cometido pecado y estás callándolo y estás sufriendo todos los efectos por tu propio pecado. El Señor quizá ya ha quitado la luz de su rostro de sobre ti. Quizá estás enfermo, quizá estás experimentando juicios temporales. ¿Y hasta cuándo vas a poder soportar eso? ¿Hasta cuándo vas a poder soportar que el Señor no tenga su rostro bondadoso sobre ti? ¿Hasta cuándo vas a soportar seguir ofendiendo al Espíritu Santo? ¿Hasta cuándo vas a seguir desagradando paternalmente a Dios? ¿Hasta cuándo vas a seguir callando tu pecado, hermano? El Señor va a seguir llamándote a través de su disciplina, a través de su corrección, hasta que tú tomes las medidas para tratar con ese pecado, para que confieses y para que te arrepientas de él. Recuerda que el arrepentimiento es una marca de un verdadero cristiano. Y si tú no te estás arrepintiendo continuamente de tu pecado, es porque no eres un verdadero cristiano. Eres un falso que está creyendo que sí lo es, pero que en realidad no lo es. Así que rápido, arrepiente de tu pecado, confía en Jesucristo, en su provisión, confiesa a Él y Él te perdona, hermano, Él te perdona. Recuerda que Jesucristo ha hecho esta provisión para ti. Él ha muerto en la cruz por nuestros pecados. La confesión es eficaz. El arrepentimiento es eficaz porque Cristo murió en la cruz.
El sacrificio de Cristo es suficiente para nuestros pecados, hermanos. No acudamos a ningún otro, no hay otra manera, acudamos a Cristo y Él nos va a ayudar a solucionar nuestro pecado. Pero puede que aquí haya personas que después de escuchar estas palabras del Señor se sientan como que no son salvos, no son salvos. Puede que haya personas aquí que vean que tienen una práctica de pecado y eso comprueba que no eres salvo. Si tú eres una persona así, déjame decirte lo siguiente. Debes recordar en primer lugar que toda la raza humana ha caído en pecado desde el huerto del Edén. Y que tú también caíste, que estás separado de Dios, que estás muerto en tus pecados y delitos, y el Señor te va a condenar en el infierno, porque eso es lo que bien merecido te tienes, porque te has rebelado contra el santo, porque te has rebelado contra el justo, mereces el castigo eterno, has pecado contra Dios toda tu vida. ¿Tú crees que Dios te va a aceptar? Te va a aceptar así con tu rebelión contra Él y te va a salvar al final. No te equivoques, Dios es justo, Dios es santo. ¿Te crees buena persona? ¿Confías en tus propias obras? Te vas a condenar por eso. Pero la buena noticia del Evangelio, hermanos, la buena noticia del Evangelio es que Cristo ha pagado por los pecados de todos aquellos que confían en Él. Así que si tú reconoces hoy tu condición de pecado delante de Él, si eres consciente de todas tus transgresiones, arrepiéntete, llora por tu pecado, abandónalo y corre a Cristo para que Él perdone la maldad de tu pecado. Pero además para que tú puedas producir los frutos dignos de arrepentimiento. Pero quisiera decirle algo a los niños que están aquí también, que están escuchando. Niños, presten atención por un momento. Seguramente a ustedes, sus papás les dicen que ustedes son muy buenos, que son buenos hijos, que son bonitos, que son especiales, que son grandes, inteligentes, fuertes. Eso todos también se lo digo yo a mi hijo. Pero debo decirte, niño, que Dios no piensa lo mismo de ti. Dios no piensa lo mismo de ti. Tu papá piensa que eres bueno, tu mamá piensa que eres bueno, pero Dios piensa que tú eres pecador. Tú eres malo, niño, tú eres pecador. Tú también te vas a condenar en el infierno. Pero para ti también hay salvación. Cristo también ha muerto por niños. Así que cree en Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado para que puedas ser salvos. La palabra del Señor dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oremos, hermanos, y damos gracias a nuestro Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y solamente queremos pedirte, Señor, que envíes tu bendición, que podamos ser conscientes de nuestra maldad y que confiemos, Señor, solamente en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener una vida cristiana de continuo arrepentimiento, de continua confesión, de continua batalla contra nuestro propio pecado, que es nuestro mayor enemigo. Ayúdanos a vencer en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.